Vamos a tomar contacto con Lorena González Tocci, quien es abogada, profesora de Derecho Constitucional de la UBA, miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Lorena, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Viste algo de las audiencias públicas? ¿Qué te dejó? La vi completa, la audiencia pública. Estupor me dejó. Mm, Eh, a ver, si tuviera que resumirlo, ahí lo primero que lamento es la mecánica, la metodología que mm, decidieron adoptar, porque para quienes no lo vieron, en el marco del proceso, del procedimiento que termina eventualmente con la nominación de un juez de la Corte, la reglamentación vigente en Argentina permite que la sociedad civil, a través de ONGs o a través de particulares, puedan presentar observaciones, impugnaciones y eventualmente adhesiones. Y la idea es que esas observaciones e impugnaciones, que son muchas en el caso del postulante el hijo, sean refutadas por el candidato y además sean objeto de preguntas directas en el marco de la audiencia. Y lo que pasó el miércoles pasado es que se leyeron de las más de 400 preguntas, mm. 182, y se dijo que el candidato había contestado por escrito anteriormente esas 182 preguntas, y eso no es cierto, no lo contestó. Entonces, en esas 182 preguntas había preguntas muy importantes vinculadas con las condiciones que requiere la Constitución y la reglamentación argentina, cuestiones vinculadas a su desempeño profesional, cuestiones vinculadas a denuncias de corrupción, cuestiones vinculadas con las denuncias que tiene ante el Consejo de la Magistratura, que no están cerradas, Mm, y no lo contestó, o en el caso del Consejo de la Magistratura dijo algo que no es cierto. Dijo que estaba totalmente desestimada la investigación y eso no es cierto. mm. Entonces, por eso usé la palabra estupor. Porque se desperdicia un procedimiento muy importante y sobre todo porque la idoneidad técnica, jurídica y moral que tiene que reunir un candidato está lejos de haber sido acreditada en casi 8 horas de audiencia el miércoles pasado. Ujú. ¿Cómo te cayó su opinión sobre el tema tratados internacionales? No dio opiniones. Ujú, Las respuestas fueron muy, a ver, ¿cómo decirlo? Muy pobres en cuanto a su contenido. ujú. Explicar la jerarquía de los tratados y hacer referencia al fallo Merck y no ser preciso ni siquiera respecto de eso, eh, no demuestra A mí la sensación que me la quedó, idoneidad para ser juez de la corte, ¿no? Lorena, cuando entró a hablar del fallo Mer, me hizo ir 80 años atrás, un poco, una cosa así, dije, pero eso no Y era no fue algo. preciso ni siquiera con Merck, no me Claro, quiero aburrir a la audiencia, pero claro, no, pero no por fue eso te preciso digo, ni siquiera con Merck. bueno, Entonces, no sé, a mí yo lamenté muchísimo que no hubiera repreguntas al instante de parte de los mm, senadores. Nosotros tenemos un procedimiento muy similar al procedimiento de Estados Unidos. Si uno tiene la oportunidad, en YouTube están algunas audiencias de nominación de sí, jueces para la Corte Norteamericana. Ese es el modelo, pero no porque uno lo escoja entre muchos modelos, sino porque es el compatible con nuestra legislación. Y si sí, uno ve una audiencia de un candidato a la Corte Norteamericana, es un espectáculo perfecto. También tengo que decir que no hay preparación de los senadores y de las senadoras. Voy a decirlo con total honestidad, ¿no? No, mm, no hay ninguna preparación. Tenían un expediente con más de 400 preguntas, con tantísimas impugnaciones mm, muy sólidas, y está perfecto que la Constitución no demanda no exige como requisito que los senadores y las senadoras sean abogados con especialidad en derecho constitucional. Pero ahí el trabajo estaba hecho. ujú. Entonces, salvo algunas excepciones en donde las preguntas fueron formuladas con contundencia y eran relevantes, en líneas generales faltó la atención, la repregunta, eh, recoger de esas 180. ¿Qué sentido tiene leer durante una hora de reloj 182 preguntas muy serias y que Sí. el candidato no sea requerido a brindar una respuesta concreta sobre ninguna de ellas en ningún momento? A ver, ¿Qué sentido tiene que sí. cuando le preguntan por las investigaciones en el Consejo de la Magistratura diga
fueron desestimadas, y eso no es cierto. Ahora, Es- sí, te entiendo esa parte. Y te pregunto otra cosa que a mí me llamó la atención. Eh, Anticipo de posición, no quiero tomar, porque podría anticiparse mi posición frente a algún tema. Yo decía, pero bueno, pero entonces con ese criterio uno no puede responder nada. No puede decir exacto. nada y el ministro que llegue no puede haber escrito nada. Digo, un Rosati nunca pudiera haber llegado por todo lo que escribió a lo largo de su vida, lo mismo que un Lorenzetti, que lo mismo que un Zaffaroni, un montón de Carlos otros. Ulcanz No termino de también. entender esa suerte de lógica que parece inmaculada, decir, no quiero anticipar una posición. ¿Cómo es eso? Explícame un poco. No, acá hay dos cosas. A ver, la regla es la siguiente. Ningún candidato podría, bajo pena de estar prejuzgando, ¿Mm? responder una pregunta concreta sobre una hipótesis concreta o sobre un caso que está actualmente pendiente de resolución final en la Corte. Voy a poner un ejemplo. El caso de la coparticipación de la ciudad, la demanda de coparticipación de la ciudad de Buenos Claro, Aires con el Estado Nacional. Tiene una medida cautelar, pero no hay una sentencia. Entonces, si una pregunta fuese dirigida en el siguiente sentido, ¿cómo resolvería usted ese caso? Que todavía no está pendiente de resolución, ahí sí la respuesta es, no lo puedo hacer porque puedo prejuzgar. Ahora, si yo le pregunto cuál es su opinión sobre el régimen vigente sobre coparticipación, no, la respuesta no puede ser, no puedo opinar porque eventualmente puede llegar un caso de coparticipación a la Corte claro. y yo me voy a tener que excusar de resolver. Porque entonces con ese criterio, como bien dijiste vos, todos los candidatos que tienen obra escrita, ¿Mm? no tendríamos que tener candidatos que no escribieron nada. Es el caso de Lijo no escribió nada. Sí, bueno, pero Y para. No sé si llegaste tuviste la oportunidad de acceder a algo que yo accedí que tenía que ver con el hecho de lo que él dijo respecto de que no escribió nada. Esa es una perlita que la dejaron pasar, ¿eh? Que él dice que en sí, sí, realidad sí, sí que escribió, que escribe permanentemente cuando hace sus escritos. exacto. Sí, 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 lo dijo más de una vez. Es Lo una falta de dijo respeto eso. por supuesto, lo dijo en su descargo por escrito, que presentó, Sí, una vez que terminaron las impugnaciones, se les corrió traslado a los candidatos para que hicieran su descargo, lo dijo ahí dijo dos cosas, dos perlitas. Dijo que escribía a través de sus sentencias y respecto del requisito de integración regional del tribunal, sí. dijo, soy oriundo de Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, y no hay ningún candidato de ese lugar en la Corte. Sí, 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 sí. Y no es un chiste esto está escrito. Sí, 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 Es, sí, sí. es un chiste malo, digamos, en cualquier sentido. Entonces, pero vuelvo al hilo. Entonces, los candidatos y las candidatas eventuales que tengan obra escrita, que es lógico en una persona que se dedique al derecho y sobre Sí. todo si encima tiene cierta trayectoria probada en la docencia, en la área académica, que se opine sobre algo, sobre un fallo, sobre un tema novedoso o sobre un tema que no está resuelto todavía desde el punto de vista doctrinario o que está resuelto y proponemos una solución nueva. Entonces, hay que distinguir, porque si no con ese criterio me escapo perfecto. Por eso es importante la repregunta a los senadores, porque cuando dice Claro. eso, con Lijo tenés dos temas. No sabemos lo que piensa, por Mm. eso la audiencia es importante. No sabemos sus opiniones sobre el derecho. Entonces, por eso es importante que conteste cuestiones abstractas del derecho, si querés. Planteos abstractos del derecho. La pregunta a los tratados es muy relevante porque necesito saber qué postura tiene, si entiende cuál es la postura vigente de la Corte, si tiene Sí. alguna diferencia con ese precedente, bueno, tantísimas cosas, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido devolverlo como si fuera un partido de tenis. No lo puedo hacer, necesita modulación. Voy a ser honesta, más honesta todavía, un senador sí le marcó esa distinción, que fue el senador Lustó. Le dijo, le pido que no use la respuesta de el posible prejuzgamiento o adelantar posición, porque precisamente es una pregunta abstracta y nosotros no conocemos lo que usted piensa. Entonces necesitamos saber lo que usted piensa, porque si no, pensemos que la audiencia pública es para conocer no solamente el background que está escrito en un currículum del Claro. candidato, sino para conocer al candidato, para Sí. saber las habilidades técnicas, jurídicas, éticas que tiene el candidato, para saber
esto es una opinión mía, pero que la comparten muchas personas, por supuesto, cualquier abogado o cualquier juez no es un buen candidato directamente para ir a la corte. No. Es algo más. En el caso de este candidato, lo paradigmático es que su capital es: hace 20 años que soy juez de primera instancia. Cuando tampoco tiene un muy buen desempeño. Bueno, pero ahí te corto. Ahí te corto porque en realidad te lo quería decir desde hoy, porque vos dijiste, no sabemos lo que piensan, no sabemos sobre su pensamiento en forma abstracta del derecho, pero sí sabemos cómo actúa, porque los 20 años como juez no precisamente son el mérito para llegar a lo máximo de la Corte. Si cuestionamos cómo es su funcionamiento, su accionar en la primera instancia, ¿lo vamos a estar premiando? Llevándolo a la cúpula. Ese es el tema. Es un juez denunciado. Sí. Yo creo que lo más importante, todo es importante, pero lo definitorio, si yo tengo que evaluar idoneidad técnica y jurídica, moral también. Ahora, yo voy a proponer un candidato que todavía está investigado. Voy a proponer un candidato que tiene denuncias y estadísticas que demuestran que no tiene un desempeño ni siquiera aceptable en el ejercicio de su función. Me estoy remitiendo a las constancias que están en el expediente, estas no son valoraciones. Entonces, y si no es así, la audiencia tenía que servir para que demostrase, que era bastante difícil, porque esto está en papel probado, ¿no?, que no era así. Cuando le preguntan por el Consejo de la Magistratura, dice algo que no es cierto. Al otro día en varios diarios salió la refutación de las personas que habían impugnado, diciendo, no, acá los expedientes de las denuncias del hijo del Consejo de la Magistratura fueron ofrecidos como prueba y están en el Senado ahora. Entonces, deberían los senadores y las senadoras, antes de emitir dictamen, verificar eso. Ahora, la oportunidad de oro que era la audiencia, en gran parte se desperdició. Sí, se perdió. Te mando un saludo y te agradezco siempre la paciencia que nos tenés y hablamos más adelante también sobre García Mansilla, que viene este miércoles que viene, la audiencia pública de este otro postulante con características completamente distintas, pero no dejará de ser altamente interesante poder observarla. Gracias, Lorena. Seguro. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Lorena González Tocci, una gran abogada, también es docente de Derecho Constitucional de la UBA, miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales.